Las grandes historias se escriben por los victoriosos, pero muchos olvidan que fue reescrita con el tiempo, transmutada por los libros de generación en generación y reinventada por aquellos que no la vivieron. El pueblo garífuna es una nación ligada por sus vínculos históricos, lingüísticos y religiosos, por tener su propio idioma, religión y gastronomía, donde vamos a hablar sobre la biografía del soldado garífuna que ha tenido un proceso histórico relevante de todos los tiempos. Una historia nunca antes contada como debe de ser, donde damos a conocer los hechos más importantes de la vida del lugarteniente Walungu, también conocido como Juan Francisco Bulnes y John Bull. Hablar de la figura de este destacado garífuna es hablar de un héroe nacional, no solamente del pueblo hondureño, sino que de toda Centroamérica, ya que hoy merece ser reconocido con todos los honores. Walumugu, como se le conoce, tiene los indicios por medio de los relatos ancestrales que nació el 12 de diciembre del año 1808 en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, en la zona territorial donde se instaló la comunidad garífuna de Río Negro, siendo este descendiente del antiguo cacique garífuna de Valle. Según la versión tradicionalmente oral de los ancianos garífunas, manifiestan de generación en generación que él tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Con un cuerpo muy esbelto de contextura atlética y cimarrona, fue aguerrido naturalmente y reflejaba dotes de liderazgo comunitario desde que era tan solo un niño. A principios del siglo XIX, la Iglesia Católica San Juan Bautista de Trujillo, Colón, estaba dirigida por los párrocos españoles, los cuales realizaron uno de los bautizos más numerosos de Trujillo, Colón. En aquel momento, se beneficiaron las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y la zona de Iriona. En aquellos días, los sacerdotes comenzaban a proyectarse con la etnia garífuna y los indios en 1810. Los padres de Walumugu se decidieron en llevarlo a la iglesia San Juan Bautista para que fuese bautizado por los misioneros, a los cuales no les gustó mucho el nombre autóctono del niño Walumugu, hijo del reconocido Fagani Bebé, pero obligados sus padres por el sistema administrativo de identificación de la época, estos aceptaron su nueva denominación, impuesta por los curas y sacerdotes. Quedó bautizado con el nombre de Juan Francisco Bulnes, oficialmente desde el punto de vista de la Iglesia Católica y el Estado colonial. Ordenado que se tratara de españolizar a los demás grupos en América. Pero para los pobladores y sus demás familiares cercanos, su nombre en garífuna sigue siendo Walumugu. Para el año de 1821, sus padres lo autorizaron para que viaje con los británicos para trabajar y formarse con ellos como un navegante en sus flotas marinas mercantiles. Él, sin tener mucho conocimiento, formó parte de la tripulación de los piratas por 5 años, regresando hasta 1826, en vísperas del Año Nuevo. Cuando éste ya tenía 18 años, por lo que no se tardó mucho en realizar actividades sociales en la comunidad, dándole mucho prestigio en las zonas pobladas por los garífunas, misquitos, pech y ladinos. Además, los padres de familia y los ancianos lo adoraban mucho y aconsejaban a las muchachas de las comunidades que se acercasen a él para ver si alguna se podía casar afortunadamente con el joven. Cabe mencionar que en octubre de 1826 se dan los destellos militares en el proceso de guerra civil centroamericano, donde José Francisco Morazán
fue considerado uno de los hombres más perseguidos del periodo, por lo que solicitó al siguiente año el acompañamiento de soldados garífunas de la costa norte de Honduras. Y Gualumugu era uno de ellos, posteriormente otorgándole el rango de lugarteniente en el ejército unionista de Centroamérica. A inicios de 1827, Gualumugu se le informa sobre la causa del movimiento independentista y de la figura ideológica y revolucionaria de José Francisco Morazán Quesada. Como todo buen hondureño, fue incorporado como miembro de las tropas militares del Ejército de Honduras, saliendo de su comunidad a prestar el servicio militar bajo la autorización de sus padres, ya que se conoció que durante algún tiempo fue entrenado por los marinos y piratas británicos, los cuales le llamaron John Bull, y que también, aparte de aprender el idioma español, logró hablar el inglés, francés, el misquito y su lengua materna, que es el garífuna, por lo que se le consideró un políglota. Posteriormente, el soldado Garinagu se ganó la confianza de su general por su valentía en el campo de batalla, haciendo uso de sus conocimientos espirituales para su protección personal y de su general. Consecutivamente le preparó un amuleto para que Morazán lo pusiera al lado izquierdo de su cuerpo y así defenderse con destreza de los enemigos conservadores que lo acechaban, el cual llevó hasta el último día de su vida, inmortalizando el hecho que Gualumugu luchó y salvaguardó la vida del general Morazán en Honduras, Centro y Suramérica, acompañándolo un par de días después del exilio de Perú en Costa Rica, siendo este el último lugar donde lo vio después del pacto del Jocote, ya que se le encomendó la misión de regresar a Honduras para llevar el mensaje de su retorno a la lucha por la Unión Centroamericana, y así pudiera organizar el primer ejército garífuna con soldados de las comunidades Garinagu. Una vez finalizada, regresa a su comunidad de Ñotón, Pueblo Nuevo, donde posteriormente se compromete formalmente con la joven conocida con el nombre de Dumula, con quien engendró 3 hijos, 2 varones y una mujer. El final de su vida se relata de la siguiente manera. En una celebración de feria, en una de las comunidades de la zona de Iriona, un joven de procedencia misquita que prestaba los servicios de jornalero y guardaespaldas de Gualumugu, en horas de la noche ingirió una desproporcional cantidad de alcohol, embriagándose totalmente, ya que en la comunidad se encontraban haciendo varios rituales de Dubú y Chubú. Se le solicitó a este se alejara del lugar, donde se requería solo de la presencia de familiares y amistades cercanas. Al no quererse ir, los lugareños lo echaron del lugar y el misquito por venganza provocó desorden, dándose a golpes con otro joven de la comunidad, el cual derrotó a golpes y humilló al misquito. Estando enojado, corrió a buscar un tizón de fuego y logró incendiar algunas chozas en la comunidad, quitándole la vida a algunos ancianos, niños y otras personas que andaban en la fiesta patronal, por lo que se formó un fuerte grupo de hombres, rodearon al misquito y lo mataron a golpes. Al siguiente día, los lugareños se armaron de palos y machetes, navegaron las aguas de Palacios para ir a buscar al viejo de Gualumugu y matarlo, ya que había permitido la estadía del misquito en la comunidad. Este grupo de hombres llegaron a la propiedad a primeras horas de la mañana, encontrándolo algo enfermo, saliendo su hijo menor a defenderlo, al que le lanzaron 3 machetazos sin herirlo. El padre intervino a la defensa de su vástago y les confesó en un momento de cólera que con balas o machetazos no lo podrían matar a él, que dejaran a su familia tranquila y que la única forma en que le podían quitar su vida era golpeándolo con ramas de un árbol llamado madreado, que se encontraban alrededor de ellos. Él utilizó este argumento para dar tiempo que su familia saliera del lugar que se encontraba bajo amenaza. Enseguida sus verdugos utilizaron sin mediar palabras esta fórmula para asesinarlo. Cuando llegó de pescar su hijo mayor, ya estaba muerto Gualumugu, tirado en el suelo. Su hijo se encolerizó e inmediatamente agarró el rifle que su padre utilizó cuando fue militar del gobierno de Honduras y salió hacia el pueblo a buscar los asesinos de su padre para vengarlo. Pero se sintió solo, no tuvo apoyo de nadie ni de la comunidad. Posteriormente,
Sus verdugos se fueron huyendo para el vecino país de Nicaragua, otros para Belice, los últimos capturados y consignados para Omoa Cortés, y con el tiempo sin saber poco o nada de la vida de ellos. Por la muerte del rey Gualúmugu no se hizo justicia. Con la ley ancestral de los ancianos, todo se quedó como que no haya pasado nada en el ambiente. Los familiares cercanos procedieron en 1878 a enterrar el cadáver del gobernador Juan Francisco Bulnes Gualúmugu en el lugar citado Ñoto, Pueblo Nuevo. La historia completa de la vida y obra oficial la puede encontrar en el libro Biografía del Rey Gualúmugu, de los escritores hondureños Santos Centeno García y Ángels Bustillo. Aquí se narra paso a paso los acontecimientos de la época colonial que fueron ocultados por los escribas y han sido rescatados por la investigación oral tradicional del siglo actual. En cada hogar de una familia del pueblo garífuna de Honduras, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación y un libro de la biografía del rey Gualúmugu para que sea heredado de generación en generación.